todos los hermanos de la Congregación de Castilla, a todos los que están en la dirección de esta escuela dominical y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de estos medios de comunicación. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da en este hermoso día de poder estar con ustedes y tener la enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Vamos a leer 2 versículos. El uno está en Evangelio escrito por Mateo, el capítulo 16, el verso 26. Entonces voy a hacer una implicación de estos 2 versículos para que miremos algunos conceptos que tenemos y que la gente tiene, esos conceptos ante la realidad de lo que es la relación y cómo debe ser la relación con Dios. Dice en este versículo en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Otro versículo está en Juan 3:16. Estos versículos son muy conocidos en la homilía y son muy expuestos por los predicadores. Y dice 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñenme a orar para que Dios use esta palabra y la gente pueda entender lo que decimos y el mensaje que la palabra de Dios tiene. Señor Jesús, invocamos tu nombre en este día para pedir tu dirección, Señor. Tu propósito es que la gente comprenda cómo es la relación contigo, Señor. Y en esta mañana, como predicadores de tu verdad, exponemos su palabra, Señor. Creemos que su Espíritu Santo puede hacer la obra de guiarnos, Señor, y de iluminar a aquellos que escuchan su palabra, para que ellos puedan creer y puedan ellos tener esa confianza y puedan relacionarse contigo, Señor. Gracias te damos por su presencia y por cada uno de los que están en esta mañana oyendo, y pedimos la bendición en su santo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos que hemos leído han dado conceptos. Por ejemplo, el versículo que leí en Mateo da un concepto que la gente menciona y manejan en sus mentes y dice, un alma vale más que todo el mundo. De aquí, de ese versículo, fue que salió esa expresión y como ese concepto, un alma vale más que todo el mundo. Entonces nosotros le decimos a la gente, un alma vale más que todo el mundo. Entonces la gente dice, es que yo valgo mucho. Es que yo valgo mucho y el Señor me tiene que buscar porque es que yo valgo mucho. Pero lo que realmente la palabra está diciendo es que la persona es la que tiene, es la persona la que tiene que tener ese reconocimiento. O sea, es la persona la que tiene que tener reconocimiento, no otra persona sobre él. No somos nosotros los que le tenemos que decir, es que usted vale muchísimo. Entonces la persona llega a la iglesia y le decimos, usted vale muchísimo. Y dice, no, que me sigan buscando porque yo valgo mucho.
O es la persona la que tiene que reconocer que no tiene nada que dar en recompensa por su alma, que él tiene la imagen de Dios y por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es diferente a las cosas y a las demás criaturas. Pero es la persona la que tiene que reconocer eso. Entonces, a veces esos conceptos expresados y sin explicarlos en las personas crean conformismo. Crean un conformismo en el cual las personas no llegan al quebrantamiento y al reconocimiento para buscar a Dios. Entonces, es necesario que los predicadores le digamos a la gente lo que la Biblia dice. No que saquemos un concepto allí que realmente no es el mensaje que está comunicando la palabra de Dios. Allí en Mateo se está hablando de la entrega y de lo que cuesta. Ese es el contexto de ese versículo. Lo que cuesta. El que pierda su vida, dice el contexto, por causa de mí, la salvará. O sea, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, que no hay nada que dar, que debe creer en el Señor y debe acercarse a Dios porque no tiene nada que dar y necesita es el perdón de sus pecados. Ahora, estoy haciendo esto de manera de introducción porque este no es el tema. Ahora miramos en San Juan 3:16. De San Juan 3:16 nace otra expresión que nosotros usamos o usan los predicadores. Dios ama al pecador y Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Esa expresión realmente no está en la Biblia, así como nosotros la decimos, no está. Esa expresión es de un líder religioso a nivel mundial, inclusive no cristiano, fue el que dijo eso. Y la expresión tiene parte de verdad, pero si la persona la toma superficialmente, también le va a quedar conformismo. ¿Por qué? Porque va a decir, es que yo no tengo ningún problema con Dios. El problema es el pecado. O sea, Dios ama al pecador. Entonces lo puede entender que Dios lo ama así como está. Y la Biblia dice que a Dios le fastidia el pecado. Y Dios no sufre el pecado, o sea, no lo puede soportar. Entonces, esos conceptos a veces crean en las personas un conformismo y nos deben invitar a nosotros como predicadores siempre a fijarnos bien lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios, o sea, los temas doctrinales no son un versículo, los versículos son parte de ellos y tienen que armonizar. Yo creo que la expresión más grande de que Dios odia el pecado es que murió en la cruz. O sea, la expresión de más grande, no solamente de que ama el pecado, sino que odia el pecado. Y la Biblia dice que el que está en pecado está bajo la ira de Dios. Así que el pecador sí tiene un problema con Dios. O sea, no es que Dios lo ame así como está y bueno y tal, y no, el pecador sí tiene un problema con Dios que tiene que resolver. Yo quería hacer esta introducción y ahora vamos a tomar como ejemplo a Caín y Abel. Todos ustedes tienen sus Biblias ahí, y vamos a tomar a Caín y Abel. Como estos son los dos primeros hombres que se presentan
delante de Dios, históricamente. Pensamos que Adán y Eva también oraron. Pensamos, pero la Biblia no lo dice. Y la Biblia cuando comienza con Abel. Entonces comenzamos como comienza la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, está el relato de cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios. Y esta es una buena ilustración para comprender cómo es nuestra relación con Dios, cómo se relaciona la persona con Dios. Cuando el ser humano tiene una relación con Dios, agrada a Dios. Lo que hace le agrada al Señor. Entonces, ahí está la lectura que ustedes la deben estar mirando en sus Biblias, porque ustedes tienen sus Biblias. Se presentan a llevar la ofrenda. Primera cosa que aprendemos allí, primer punto importante. Estos dos hombres se presentaron cada uno con su ofrenda. Primera cosa que nos enseña, es individual. Entonces apréndase eso, es individual. Cada uno se presenta ante Dios. Es personal, es individual. Segunda verdad que enseña que lo que determina el agradar o no agradar a Dios es en qué o en quién se tiene la fe. Eso es lo que determina si lo que hacemos agrada o no agrada a Dios. No es en sí que hagamos cosas, porque una cosa es el desempeño, otra cosa es la actividad, o sea, pudiéramos llegar a tener un activismo que no agrada a Dios, porque la fe no está puesta donde debe estar. Entonces, aquí lo que determinó, lo que agradó y lo que no agradó a Dios era en quién tenía la fe Abel y en qué tenía la fe Caín. La tercera cosa enseñada es que ambos trajeron la ofrenda. Así que no fue por falta de ofrenda. Vean, no fue por falta de la actitud de tomar la ofrenda, de ir, que no, fue que la Biblia dijera, Caín no quiso ir a llevar nada. Ah, bueno, ya seríamos, no, es que vean, ni siquiera, ya ahí pudiéramos pensar muchas otras cosas, no quiso ir, no le dio pereza, fue negligente, no, pero el hombre fue y llevó la ofrenda. Estaba tan confiado en el esfuerzo que él hizo que hasta se enojó porque Dios no le recibió la ofrenda. Hasta se enojó porque Dios no le recibió la ofrenda y él estaba tan confiado. Entonces, él llevó la ofrenda. Abel también. Entonces, hay una cuarta cosa enseñada aquí, y es que ambos vinieron a traerla, así que no fue por falta de disposición de venir a traerla. O sea, no fue por falta de ofrenda, que hubiera llegado la persona, pero es que no trajo nada, vino usted, pero no trajo nada, no, él llevó la ofrenda. Ahora, él tuvo la actitud, la disposición de venir a traerla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué radicó realmente la situación que trajo esa diferencia entre Abel y entre Caín? ¿Qué pasó? Que Dios miró diferente la ofrenda. Entonces, la diferencia estuvo en la fe que cada uno tenía. Abel creía en Dios como
su creador y como su redentor. Porque eso fue lo que expresó la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel expresó que Dios era su redentor. Y si Dios era su redentor es porque Abel reconoció que había sido redimido por el Señor. Entre tanto que Caín solo creía en Dios. No era que Caín no creyera en Dios. Caín creía en Dios, pero solamente tenía esa capacidad de creer en Dios como el creador. Aquella capacidad que todo el mundo tiene. Toda persona tiene esa capacidad. Algunos no la usan y no les importa y niegan a Dios, ni siquiera lo reconocen como creador. Pero queda claro entonces, con la fe como capacidad de creer, se conoce a Dios como el creador. Entonces, esa es la actitud de la religión. Esa es la diferencia entre el justo y el no justificado. Que la persona no es que no crea en Dios, sino que le admite como el creador y por eso le pide tantas cosas. Y por eso uno le dicen Diosito, otros lo llaman de muchas formas. Y no, es que a mí mi Diosito me ayuda, es que, bueno, y lo reconocen como el creador y esperan en él las ayudas materiales que Dios les puede dar, la provisión económica, todo esto, pero no lo reconocen, como el redentor. ¿Por qué no lo reconocen como el redentor? Porque no se reconocen ellos como pecadores, no lo necesitan como redentor, no tienen no son conscientes de esa necesidad. Entonces, Abel era consciente de la necesidad de un redentor y tenía a Dios como su redentor y en ese sentido él llevó la ofrenda a Dios. Caín no. Caín llevó una ofrenda. Dice que lo del fruto de la tierra llevó. Entonces, con la fe espiritual se reconoce a Dios. Esa fe espiritual es aquella fe donde reconocemos a Dios, no solamente como nuestro creador, sino que también reconocemos que somos pecadores y que lo necesitamos a Él como nuestro redentor. Entonces, la gente en la religión se queda ahí solamente, ¿no? Hay un Dios que creó todas las cosas y que nos da todas las cosas y vamos a la iglesia a pedir y pedir y pedir y pedir y por eso les he dicho muchas veces a ustedes que hay casas de oración, pero no casas de obediencia a Dios. Entonces, por el mundo hay una proliferación de religiones que creen en Dios como el que les puede dar cosas, pero no lo reconocen como el Redentor. Entonces, en Romanos capítulo 1, verso 18 al 22, hay una lectura que ustedes pueden hacer en casa y pueden ver que el ser humano realmente tiene la capacidad de conocer a Dios como su creador. Y eso porque tiene un espíritu creado que le hace consciente de Dios. Y aunque quiera negarlo, no puede. La misma negación de Dios es una afirmación que lo reconoce a Él,
que esa persona reconoce que hay un Dios. Si lo niegas porque lo reconoce que existe. Entonces, la diferencia entre estos dos hombres es más profunda de lo que se cree. Pues no era solo la forma de la ofrenda, sino la fe de cada uno. Entre tanto que Abel pensaba en su necesidad de redención, Caín pensaba en cumplir con un deber de llevar una ofrenda. Entonces, esto no es un deber, esto es un reconocimiento, es el reconocimiento de una necesidad. Por eso la tarea de los predicadores es hacer consciente a la gente de la necesidad. Porque la gente que está en el mundo todavía sin arrepentirse, sin convertirse a Dios, no es consciente de su necesidad espiritual. Y están tratando de presentar a Dios una ofrenda como lo hizo Caín. La misma forma que lo hizo Caín. Aquí está, Señor, y esto, y no es que no recen, y no es que no hagan, y no es que, y lo expresan, y a eso le agregan credos en criaturas, en cosas, ponen fe. Algunos tienen fe en la iglesia donde asisten, otros tienen fe en las oraciones que hacen, y en todo tienen fe en muchas cosas, pero no tienen fe en el Redentor. La fe de ellos no está puesta en su redentor, en que necesitan un redentor, que hay que reconocer lo que Él pagó por nuestras culpas y que la única forma de acercarnos a Él es por ese camino de que Él pagó y propició nuestro acercamiento al Señor. Entonces, esto es un llamado para que la gente no se quede en la religión de Caín, sino que vamos con Abel. Vamos porque Abel es el ejemplo de la fe que nos relaciona con Dios. Caín no vio sus necesidades espirituales y le llevó una ofrenda a Dios como si el necesitado fuera Dios. O sea, no reconocía a él su necesidad. Le voy a llevar esto al Señor porque seguramente el Señor lo necesita. Realmente el Señor no necesita nada, sino que nos da a nosotros la oportunidad de relacionarnos con Él, de tal forma que Él nos concede que obremos bien. Amén. Entonces, hacemos un pequeño resumen aquí y volvemos a implicar los primeros versículos leídos. Nosotros decimos Dios ama al pecador y eso es verdad en parte. Porque si no se entiende bien esto le da un conformismo al pecador de que él no tiene ningún problema con Dios, sino que el problema es con el pecado. O sea, Dios tiene un problema con el pecado, pero no con el pecador. Y el pecador sí tiene un problema con Dios. Cada persona en pecado debe concientizarse que tiene ese problema grave con Dios, porque Isaías 59, versículo 1 y 2, en esos versículos dice que los pecados separan al hombre de Dios, a tal punto que el hombre no puede relacionarse con Dios. Entonces, el pecado es ese agente maléfico que causa el daño, pero la persona es el receptor del problema. Entonces, el pecado está en la persona. Y si el pecado está en la persona está en problemas. En el Antiguo Testamento, o mejor en el hebreo, la palabra pecado se maneja como ofensa a Dios.
En el griego ya se maneja como amartía, o sea, persona que yerra al blanco, pero en hebreo es ofensa a Dios, ofensa a Dios. Así que son las dos cosas, la incapacidad de la persona a acertar por su propia fuerza y esfuerzo. Y también el pecado es una ofensa a Dios que lo separa de Dios. Cada pecador debe comprender eso, que tiene un problema que solucionar. Los predicadores debemos decir esto a las personas para que cada uno reconozca la necesidad de arrepentirse. Si no, las personas van a pensar que no tienen necesidad y van a hacer lo de Caín. Se van a quedar orando o rezando encima de sus colchas de pecado. Hay cantidades de personas en el mundo haciendo hasta, hay gente hasta ayunando. Hay religiones, porque el ayuno es una cosa universal y todas las penitencias que la gente hace, las hacen en todas las religiones. Y hay gente pensando solucionar sus pecados con esas penitencias. Pero lo que nosotros hacemos, ya sea orar, ayunar, lo hacemos como un agradecimiento al Señor, pero no a cambio de nuestros pecados. El pecado es perdonado porque creemos, porque lo reconocemos y porque creemos que Jesucristo es nuestro Redentor. Hablemos un poco de Abel ahora, después que hemos hablado tanto de Caín. Ninguno de los dos, ni Abel ni Caín, era bueno ni justo. Ambos eran necesitados de Dios. Pero Caín no tuvo acceso a la bendición porque no se consideró necesitado. Yo quiero que este sea el centro del pensamiento hoy en esta escuela dominical. Necesitado. O sea, el asunto es reconocer esa necesidad. Pero el asunto es que la persona sola no la va a reconocer. Por eso el Señor mandó predicar el Evangelio. Vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura, porque el Evangelio es el que tiene que despertar en la gente esa necesidad de que deben arrepentirse y convertirse. Por eso el mensaje, esto no es una información que transmitimos como lo ha hecho la religión transmite una información y ya lo tiene como una historia, transmitiendo esto a la gente y diciéndole, no, pues Cristo murió en la cruz y a lo último hasta dijeron, seguramente esa muerte en la cruz no sirvió porque vea, la gente sigue en pecado y llegaron hasta decir que la muerte de Cristo fue un fracaso. Entonces, y que esto no sirve y que Cristo tiene que volver otra vez a la tierra para quitar el pecado y solucionar las cosas. No, ya Cristo ofreció un sacrificio y mandó a la iglesia a predicar y a ser testigos de su muerte y de su resurrección para que la gente despierte de su estado, de ese letargo, ese adormecimiento que está ahí envuelto en esa colcha de pecados y ahí rezando, llorando y diciéndole a Dios cosas y tratando de hacer buenas obras, que obras de caridad, que obra de esto, para tratar de arreglar su situación. No, ni Abel era bueno. Pero ¿qué fue lo que pasó? Abel reconoció que necesitaba al Redentor. Mi estimado hermano y amigo que me escucha este día,
no es porque somos buenos, no es porque somos mejores que otros. No, no nos acercamos a Dios por eso. Nos acercamos a Dios porque reconocemos, y eso es lo que le agrada al Señor, que la persona reconozca. Así que si tú has cometido cosas graves, cosas que cree que no tienen solución, tienen solución. El pecado tiene solución porque Cristo murió para eso, para condenar al pecado y hacerlo perdonable. Pero la persona tiene que reconocer y tiene que verse en ese estado y no quedarse ahí ofreciendo esa ofrenda de Caín. Entonces, los predicadores tienen la llave de la puerta del cielo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: a ti daré la llave. ¿Y cómo usó esa llave? Lo primero que él comenzó a predicar y le llegó al corazón de los oyentes y les dijo: a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta que la gente no llore por sus pecados, no hay perdón y no hay acercamiento a Dios. Esto no es una cosa intelectual, esto no es una cosa emocional ni sentimental. Esto es algo que tiene que ser un quebrantamiento del espíritu, de ese espíritu altivo, de ese espíritu que no reconoce la necesidad. Ahí quedó expresado en Caín, que Caín era un altivo. Inmediatamente que Dios no le recibió la ofrenda, inmediatamente se enojó y le alegó a Dios. ¿Cómo así? Y esa actitud de Caín es la representación del mundo. La Biblia dice que cuando vengan los castigos de Dios sobre la tierra, la gente, en lugar de reconocer a Dios, se van a enojar contra Dios y van a proferir, a maldecir, a blasfemar contra Dios, porque el ser humano quiere que así en el pecado Dios le admita todo eso y lo reciba. Pero esa no es la relación con Dios. La relación con Dios no es así. Hay que reconocer que Él es Dios y que nosotros somos pecadores. Isaías hizo la diferencia en el capítulo 55, cuando él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios. Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Y nosotros somos criaturas, pecadores, necesitados de Dios. Y no estamos aquí por ser mejores. Estamos aquí porque la palabra de Dios nos quebrantó y nos hizo reconocer. Y hoy ese reconocimiento ha sido la llave de los cielos para abrir y para poder tener comunión con Dios. Entonces, hermano, en este día estamos predicando la palabra de Dios. Dios nos ha concedido, Juan 3:16, Dios nos ha concedido y nos pide, como nos lo ha concedido, nos pide que creamos en Cristo. La fe suya, mi amado amigo y hermano, no puede estar en lo que usted hace. La fe suya no puede estar en las oraciones que usted hace. No, ni aún ni en la denominación en que usted pertenece. La fe suya tiene que estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol repite varias veces. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y en eso es que se fundamenta la esperanza para ser salvos, para ser recogidos. El día que el Señor recoja la iglesia, Dios no viene a llevar gente religiosa.
Dios viene a llevar gente necesitada de redención, gente que reconoció su necesidad. Y ya saben esto, lo que vimos al comienzo, es individual, es personal. El Padre no pagará, no se representará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, ni nada de esto. Es cada uno ante Dios. Entonces, Dios busca adoradores, porque nosotros necesitamos adorar a Dios cada día como evidencia que le amamos y porque dependemos de la fortaleza espiritual que Dios nos da. Entonces, por eso dice que los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque en un quebrantamiento de espíritu, por eso espíritu está con minúscula allí, porque refiere al espíritu del adorador, que debe ser quebrantado delante de Dios y adorarle en verdad, en esta revelación de que nosotros somos necesitados. Hasta que no reconozcamos esa necesidad, no hay relación con Dios. Podrá haber expresiones como la de Caín. Ahí te traje eso, Señor, a ver si le sirve. Pero qué bueno que nosotros realmente hoy, como creyentes, todos los que somos creyentes, estamos en esta gran verdad espiritual revelada ahí en Juan 4:24. Porque los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si no creemos en Jesucristo, nos va a pasar lo que le pasó a Caín. Puede tener fe en esto, en lo otro, tal cosa, pero si no tiene fe en el Redentor y no tiene esa concientización de que es un necesitado, finalmente, al final, en el gran día del juicio y todo, le va a pasar lo de Caín. De allí vas a salir enojado. Entonces, al final de la existencia humana, en el juicio final, muchas personas vivirán la experiencia de Caín. Resentidos y enojados, se aislarán de Dios, porque a veces la gente piensa que es Dios quien aísla que es Dios quien aísla a la persona. No, es la persona la que se aísla de Dios. Y ya en ese momento será aislado por toda la eternidad, como consecuencia de no haber creído en Él como su Redentor. Mira, hay una expresión en 1 Corintios 15:19 que dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Y hay que prestarle atención a eso, de que no tengamos solamente la fe en Dios, que es el que me quita el dolor, que es el que me guardó de esto, que es el que me guardó, que es. Sí, el Señor nos guarda, eso está bien, pero la fe, lo supremo de la fe debe estar en que Él es nuestro Redentor. Porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Porque la mayoría de la humanidad se va a pasar todavía esperando que Dios le dé trabajo, que Dios le dé plata, que Dios le dé esto. Y ahí están muchas religiones que alimentan todas estas ideas de la prosperidad económica, y entonces la gente se queda en eso y no reconoce a Dios como su redentor. Reconózcalo como su redentor, y la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y no lo decimos hoy porque lo aprendimos en un libro, lo decimos hoy porque lo aprendimos en toda la experiencia que tenemos de la vida con Dios, viviendo con Él, y que nada nos ha faltado. Dios nos ha provisto todas las cosas como bendición de que lo reconocemos como el Redentor. Cada ser humano necesita ser persuadido de esto. Es en esta área donde el ser humano tiene que ser persuadido
porque no le reconoce de sí mismo. La persona de sí mismo no reconoce eso. La predicación del evangelio es para quebrantar a la gente. No es para conformar a la gente. Y es la voz que se tiene que alzar donde quiera que prediquemos este evangelio, porque el predicador tiene la llave para abrir la puerta del cielo a la gente. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Así que, mis amados amigos, en este día queríamos compartir con ustedes esta palabra. ¿Crees creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo es creer que le necesitamos como Salvador. Si solo pensamos que necesitamos otras cosas de Él, no creemos en Él. Creer en Cristo no es creer superficialmente en Él, es tener la profundidad de la fe, de reconocerlo como nuestro Redentor y conocer que soy necesitado de redención. La ofrenda de Caín representaba la ausencia de fe y de arrepentimiento en todas aquellas personas que buscan acercarse a Dios, pero reemplazan la fe y el arrepentimiento por el esfuerzo y el orgullo religioso. Caín era un orgulloso, religioso, orgulloso que llegó hasta matar a su hermano porque Dios le recibió la ofrenda. Entonces, fíjese usted que ese orgullo religioso, todo lo que ha provocado en el mundo. Cuando usted lee la historia, la mayoría de las guerras y todo han sido cosas religiosas. Ahí está ese espíritu, esa rebeldía está presente del ser humano. Entonces, Caín reclamaba la recompensa de su esfuerzo, entre tanto que Abel esperó en la misericordia y la gracia de Dios. La religión que se esfuerza por practicar sacrificios para alcanzar méritos, eso es lo que hace la religión. De tanto que la fe en Dios es reconocer la necesidad espiritual de confiar que Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, mis amados amigos, en este día yo le invito a que usted reconozca, que usted comprenda, entienda que usted está perdido en sus pecados, que como sujeto receptor de ese agente maléfico del pecado, usted tiene un problema con Dios y tiene que reconocerlo como redentor, porque es el único que tiene el poder de quitarle a usted. La Biblia dice que Él vino para quitar el pecado. Entonces, en este día, lo invito a que usted tome una decisión de entregar su vida a Cristo el Señor. Que usted tome una decisión y que usted abandone esa religión de Caín. Abandone esa religión de Caín. Es un conformismo religioso ahí, donde la gente no hace sino pedir y pedir cosas y pedir y pedir y pedir y pedir, pero no ve lo grande de la redención que el Señor nos ha provisto sin que nadie la pidió. Sin que nadie pidiera esa redención, Él la ha provisto. Y eso es lo que Él nos invita a mirar, eso que Él ha provisto para nosotros. Entonces, en esta mañana, vamos a hacer una oración. Y allá donde usted está, mi estimado amigo, o si usted está apartado del Señor, si usted está débil, no tenga temor. Todas las bendiciones para el creyente están en Dios. Están en Él. Él es una fuente de bendición para todos. Pero mire al que bendice. Alce sus ojos hoy y reconozca a nuestro Redentor.